Es muy importante y sobre todo en esta época, ¿no? En este momento donde justamente acá estamos con un lote de el último tercio de gestación y lo importante que es eso, saber manejar, ¿no es cierto?, tanto lo que es lo oral con lo inyectable, ¿sí? Nosotros desde el Laboratorio de Insumos tenemos una serie de productos, ¿no es cierto?, compuestos de microminerales, macrominerales y vitaminas, ¿sí?, para usar en estos momentos puntuales, ¿sí? ¿Cuáles son las falencias que se verían en el caso de que no se tome hincapié en este punto, en este segmento puntualmente de la gestación? Es importantísimo, yo siempre digo, ¿no es cierto?, que si el animal no tiene todos los requerimientos adecuados, estos son momentos críticos, porque imagínense que la vaca tiene que empezar a producir leche, su glándula mamaria empieza a producir leche, tiene que terminar de criarse el ternero que está gestando, ¿sí? Y ni hablar dependiendo en qué momento se le dio servicio a esa madre, ¿sí? Si a los 18 meses, a los 24, sí tiene que terminar de desarrollarse ella. Entonces los requerimientos son tantos que a veces, ¿no es cierto?, en el campo no lo encontramos todo, ¿no? En el suelo, que es el forraje, que es el espejo del suelo, ¿sí? Y ni hablar que hay otros elementos que están en elevadas cantidades, me atrevo a decir que en el campo que estamos, los niveles de molibdeno y sulfato, tanto en el suelo como en el agua de bebida, son elevados. ¿Y a quién nos van a bloquear? Al cobre, al zinc, al selenio, al manganeso, ¿sí? Entonces, si no lo hacemos estratégicamente de forma inyectable, ¿sí?, empezamos a tener pérdidas productivas. ¿Cuáles son los problemas? Dificultades en el parto, terneros que nacen y al poco tiempo mueren, retenciones de placenta, esas retenciones de placenta van a terminar en una metritis endometritis, ¿qué es eso? Infección del útero. Entonces los intervalos parto-parto se nos van a alargar. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Tener un ternero por vaca por año. Entonces nunca cumplimos con eso porque siempre algo nos está faltando, ¿sí? Y más allá de los requerimientos puntuales propios de esta etapa, también es una preparación para la etapa venidera que es posparto. ¿Cuál es el objetivo productivo? Obtener un ternero por vaca por año. Ahora, ¿lo logramos? Esa es la gran pregunta. ¿Logramos ese ternero por vaca por año? Y no, no ocurre. Porque como dije antes, si no está adecuadamente suplementada, corremos riesgos de una infección uterina. ¿Por qué? Si usamos, por ejemplo, un producto que tiene selenio, vitamina E, fósforo y calcio, ayudamos a que ese útero se acomode, la involución uterina posparto sea mucho más rápido. Elimina todos los loquios, es decir, no va a haber retención de placenta, ¿sí? Entonces nos evitamos toda esa infección del útero. Y esa vaca, si bien hay ahí, ¿no es cierto?, a los 40, 45 días, un celo silente, lo que se llama, nosotros cuando la queremos preñar para obtener ese ternero por vaca por año, más o menos a los 80 días posparto, ¿sí? Pero si no trabajamos de forma adecuada, no llegamos. Desde el suelo, ¿cuáles son los minerales más comunes de encontrar para un animal que pueda requerir? Generalmente los animales desde el suelo absorben todos los elementos, ¿sí?, macros y microminerales. Después depende mucho de la geografía, ¿no es cierto?, de cada campo, porque a veces algunos pueden tener una carencia puntual de fósforo, hablando de si nos vamos más al norte del país, o como sabemos que Corriente es un carente de fósforo primario. ¿Qué quiere decir primario? Cuando directamente no lo obtiene del campo. Y después tenemos las carencias secundarias, que es lo que más se da en nuestro país, ¿sí?, y en el mundo, me atrevo a decir. ¿Qué quiere decir una carencia secundaria? Cuando hay otros elementos en mayor cantidad, ya sea en el suelo o en el agua de bebida, como por ejemplo elevados niveles de hierro, de molibdeno, de sulfato, como nombré anteriormente, vamos a tener pérdidas en donde se bloquean, se bloquean a nivel ruminal, ¿sí?, en la panza de esa vaca. Entonces, ¿qué pasa? Lo termina perdiendo por materia fecal. Como dije, entonces el cobre no se va a poder aprovechar, el selenio no se puede aprovechar, el manganeso no se puede aprovechar. Entonces, suplementar de manera inyectable lo que hacemos es evitar el medio ruminal. Y desde Agroinsumo tenemos productos como por ejemplo Biocobre, que tiene cobre, zinc y manganeso, otro que tiene selenio, vitamina A, D, I, fósforo y calcio, ¿sí? Después hay momentos puntuales, como por ejemplo estamos viendo en este potrero que estamos, ¿no es cierto? Estamos frente a avena. Y hay una cuestión metabólica que ocurre en el animal, ¿sí?, y digamos de ambiente. La avena es hipomagnesiante, ¿sí?, por excelencia, es un verdeo de invierno. En tiempos lluviosos, fríos, ¿sí?, donde
ocurre algo en la planta donde los niveles de potasio aumentan mucho, ¿sí? Los de magnesio disminuyen porque ahí hay una competencia. Y en el animal, ¿qué ocurre? Metabólicamente, ¿sí? También por una situación de estrés, porque tiene que generar calor, etcétera, etcétera, para mantenerse a esa adversidad, digamos, consume grandes cantidades de magnesio. Y lamentablemente un animal adulto no tiene forma de movilizarlo de ninguna parte. No tiene forma de movilizarlo. Entonces, importante, 12 horas antes de que ingresen al potrero, hacer productos que contengan magnesio, ¿no es cierto? Y agroinsumos tenemos uno que tiene magnesio zinc, ¿no es cierto? Y es muy importante para evitar las hipomagnesemias. Y en el caso de la compañía, más allá del desarrollo de un producto determinado, también hay un trabajo de apoyo y de investigación para una correcta planificación. Así es, desde el laboratorio de agroinsumos, digamos, somos un grupo, somos 6 técnicos en total, donde atendemos prácticamente todo el país. Yo estoy más justamente en esta zona, lo que es Entre Ríos, Santa Fe, ¿sí? Y estamos capacitados, digamos, todo el tiempo desde el laboratorio, estamos haciendo estudios, ¿no es cierto?, ensayos para mostrar esto al productor, ¿sí? Y hay una concientización también importante por parte de los técnicos de la cadena de distribución en llevar adelante este mensaje, ¿no? Acá en la zona está Veterinaria Hernández, ¿no es cierto? Ellos cuentan con un equipo de veterinarios que estamos en contacto, digamos, siempre comunicándonos, yo brindando y los otros técnicos brindando apoyo a ellos, que también van a trasladar en la zona, ¿no es cierto?, al productor la importancia y están capacitados para asesorar y evitar las pérdidas. Eso es lo que hago hincapié, pérdidas productivas.